comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Él es presidente del Consejo Estatal Electoral en Sinaloa. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y por supuesto en el canal 3 aquí en Culiacán, o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. Me puede seguir en Twitter en @jHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Le recuerdo que si usted se perdió por alguna situación un programa de Acontecer, usted lo puede buscar en el canal de YouTube. Váyase a YouTube, teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí podrá encontrar del programa número 1 hasta este que vamos a platicar con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Él es presidente del Consejo Estatal Electoral. Traigo aquí un currículum bastante amplio, muy amplio, muy amplio. La verdad, es impresionante. Él es abogado en Derecho por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, licenciado en Historia, maestría en Derecho Parlamentario por la UNAM. Bueno, tiene una experiencia también electoral, ha sido consejero ciudadano, ha sido secretario general del Tribunal Estatal Electoral, presidente del Comité Municipal Electoral, coordinador de organización de los comités distritales municipales electorales de Culiacán y Navolato desde el año 1981. En fin, ha sido servidor público federal, ha sido servidor público municipal y estatal. Bueno, tiene un currículum impresionante. Jacinto Pérez Gerardo. Jacinto, buenas noches, bienvenido a tu programa Acontecer. Buenas noches, doctor, un placer estar aquí en Acontecer. Bien, gracias, Jacinto. Bien, pues vamos entrando al tema porque el tiempo corre. Jacinto, seguramente el auditorio que nos está viendo en esta noche se preguntará qué hace el Consejo Estatal Electoral y qué hace el IFE. Adelante, por favor. Sí, como no, esta es una pregunta que hay que contestar y a través de los medios porque comúnmente se confunde, la ciudadanía confunde la actividad del IFE, el Instituto Federal Electoral, con la que desarrolla el Consejo Estatal Electoral. En principio es una diferencia de jurisdicciones, por llamarlo de alguna manera, es decir, de las competencias que tiene cada uno de los órganos. El Instituto Federal Electoral se encarga de organizar las elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales, es decir, los integrantes del Congreso de la Unión. En el caso del Consejo Estatal Electoral, en principio diríamos que es un órgano ciudadano, a diferencia del IFE, donde hay consejeros electorales. En el Consejo Estatal Electoral estamos consejeros ciudadanos, es un esquema distinto y nos encargamos de organizar las elecciones locales, es decir, elección de gobernador, elección de diputados al Congreso del Estado, elecciones para integrar ayuntamientos, presidentes municipales, regidores y síndicos procuradores. Y tenemos una nueva atribución a partir del año pasado, que es la de organizar y desarrollar los procedimientos de referéndum y plebiscito contemplados en la nueva Ley de Participación Ciudadana. En términos generales, esto sería el Consejo Estatal Electoral. Podríamos hablar incluso de los principios que constitucional legalmente tiene como obligación respetar el Consejo Estatal Electoral. Un principio de autonomía,
que quiere decir que no depende de ninguno de los poderes constituidos, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Y el de independencia, que es la obligación de consejeros y de su presidente y de todos los quienes integramos Consejo Estatal, distritales y municipales, de tomar las decisiones con total apego a nuestro criterio basado en la ley. Principios de legalidad es apego a la ley, principio de independencia, que nadie nos diga cómo tenemos que resolver. Ahora, ¿son autónomos o no son autónomos? Somos autónomos. ¿Su presupuesto depende de ustedes o depende de otra área del gobierno del Estado o del Congreso? Nosotros recibimos directamente el presupuesto. El mecanismo es que nosotros elaboramos nuestro proyecto de presupuesto en los tiempos que marca la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del Estado. Lo presentamos al Ejecutivo, que es el que maneja los proyectos de todas las entidades, entidades públicas, de todos los poderes, y se integra al proyecto general de presupuesto del Estado, que finalmente es validado por el Congreso del Estado. En ese sentido, nosotros proponemos nuestro presupuesto y el Congreso finalmente decide qué presupuesto se otorga y se nos entrega en administraciones por parte del Gobierno del Estado, del Ejecutivo, por ser el recaudador de los recursos de todo el Estado. Seguramente el paso que sigue es la autonomía, crear el instituto, ¿verdad? Seguramente. Bueno, está a discusión esa propuesta de crear un instituto. La diferencia estaría en quizá una mayor autonomía, que ahorita tenemos esa autonomía y tenemos la independencia. Lo que convertiría al Consejo en instituto sería la calidad de consejeros ciudadanos que mencionábamos ahorita, que cambiarían a consejeros electorales, es decir, a profesionales de la materia electoral dedicados todo el tiempo a esto. Desplazaríamos un poco el concepto de ciudadanización para entrar al de profesionalización, de servicio civil de carrera, de gente especializada que esté organizando elecciones. Bien, pues es una aspiración y yo creo que con el tiempo se va a lograr. Así es. Ahora, los tiempos electorales, Jacinto, aquí que marcó el Congreso, una vez que convocó elecciones, ¿cuáles son los tiempos? Bueno, en principio tendríamos que ver que el primer paso para que haya un proceso electoral es la convocatoria que el Congreso está obligado a expedir en la primera quincena de enero, y para este proceso se emitió esa convocatoria el 11 de enero de este año. Bien, Jacinto, vamos a ir un corte, regresamos en un minuto. Les recuerdo, estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, él es presidente del Consejo Estatal Electoral. No se vaya, en un minuto regresamos. Yo soy Héctor Muñoz, quédese con nosotros. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted, que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted, que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, él es presidente del Consejo Estatal Electoral. Jacinto, antes de ir a un corte, nos comentabas los tiempos, el proceso electoral. ¿Cómo vamos? Sí, mencionábamos que la convocatoria a elecciones la emitió el Congreso el 11 de enero. Previamente habíamos sido asignados tu servidor y mis 6 compañeros consejeros ciudadanos el 28 de diciembre. Nos instalamos el 16 de enero, porque así lo dispone la ley, la segunda quincena de enero, y a partir de allí iniciamos el trabajo del proceso, lanzando la convocatoria para integrar 24 consejos distritales y 4 consejos municipales que complementan la estructura electoral, además de las mesas directivas de casilla, que son los ciudadanos que reciben directamente el voto. En el mes de febrero se instalaron los 24 consejos distritales, quedaron funcionando. En 9 y 10 de abril instalamos los 4 consejos municipales y tuvimos ya completa la estructura. Aparte de muchas otras actividades, destacamos como fechas relevantes el inicio de las precampañas, es decir, de las actividades internas de los partidos políticos para definir sus candidatos, que esto se dio a partir del 17 de abril, y concluyeron el viernes 10
de mayo. El sábado 11 se iniciaron los registros, se abrió el periodo de registro de candidatos, que durará hasta el día 28 de mayo de este mes, y el 29 estaremos arrancando las campañas políticas de los partidos, que durarán hasta el 3 de julio, y el domingo 7 de julio, será la jornada electoral, cuando los ciudadanos deberán acudir a las urnas, o deberemos acudir a las urnas para elegir a nuestros representantes y gobernantes municipales. Bien, uno de los temas que llama la atención incluso durante este proceso que está transcurriendo rumbo al 7 de julio es la queja o precisamente también el llamado de atención que le hacían los ciudadanos o los mismos miembros de diferentes partidos políticos o miembros al interior de un mismo partido político hacia el Consejo Estatal Electoral para que actuara en los actos anticipados de campaña. Coméntanos al respecto. ¿Tienen dientes ustedes para actuar? Porque decían, creo que por ahí leía, de que ustedes tenían que actuar cuando hay una queja. Adelante, por favor. Bueno, el artículo 251 de la ley nos da la facultad de actuar de oficio. Es una disposición muy a la carrerita, muy pequeña, pero nos da el asidero para actuar de oficio. La valoración, Héctor, que hacemos aquí es de la conveniencia o no de actuar de oficio. La facultad existe, pero en una contienda entre partidos, si nosotros abriéramos esa puerta de actuar de oficio, también estamos ante la posibilidad que un partido genere actos atribuibles a otro y se complique la situación electoral. Es decir, que se realicen actos a nombre de otro partido o de otra persona que no es el que lo está realizando, con el ánimo de que se le imponga una sanción. Nosotros debemos ser muy cuidadosos como autoridad electoral de estos asuntos, porque pueden llegar a romper el equilibrio en la contienda electoral, y nuestra principal preocupación es que haya ese equilibrio, que sean elecciones parejas para todos, y esa es la responsabilidad que nosotros queremos cumplir principalmente. Pues, ¿qué respuesta tan precisa que nos das aquí y al auditorio también? Porque a mí también me quedaba la duda, pero ya pusiste un ejemplo muy claro ahí de que el por qué no se hace, y tienes razón. Si yo estuviera también en tus mismos zapatos, también interpretaría la ley y haría lo mismo que tú. Bien, ahora, hablábamos de los tiempos, los registros, el tema de las impugnaciones, el tema de las candidaturas plurinominales. Por ejemplo, hay gente que nos pregunta aquí, traigo unas, en el caso de los funcionarios públicos que tienen cierto tiempo para renunciar a su cargo, para aspirar a un cargo, ¿el Consejo ustedes de alguna manera sancionan en caso de que este funcionario cumpla o no cumpla? Bueno, claro, en principio no es propiamente una renuncia al cargo, sino una separación de la función. Es decir, no continuar realizando las actividades cotidianas como servidor público y no cobrar, ¿no? Y no cobrar. Y no cobrar, no recibir percepción alguna. Pero sí puede firmar papeles. No. La separación del cargo implica dejar de ejercerlo. Se presupone en las disposiciones legales, o el legislador lo consideró así, que un servidor público está en posibilidad de influir sobre un sector de la ciudadanía o sobre la ciudadanía en general, y eso desequilibraría la competencia electoral frente a un aspirante que no fuera servidor público. Esa es la razón de ser de esta disposición legal. Debe separarse del cargo por disposición de la Constitución 90 días antes de la fecha de la elección. Y la separación es con ese objeto. Ahora, ¿qué pasa si no se separa? Nosotros recibimos los registros, decíamos, a partir del día 11 de mayo. Y cualquier partido político o incluso ciudadano que vea afectado su derecho puede interponer un recurso, una queja, para que no se registre a un candidato que no haya cumplido con ese requisito. Ahí la sanción será no registrarlo o cancelar el registro, ¿no? Esa es la situación en términos generales. Bien, vamos a ir a un corte y les recuerdo, estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, él es presidente del Consejo Estatal Electoral. Regresamos en un minuto, yo soy Héctor Muñoz, síganme en Facebook, Héctor Muñoz. Quédese con nosotros, regresamos.
Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el licenciado Jacinto Pérez Gerardo. Él es presidente del Consejo Estatal Electoral y estamos hablando pues del proceso electoral rumbo al 7 de julio. Bien, licenciado Jacinto Pérez Gerardo, antes de ir a un corte, pues nos comentabas del tema de que es necesario de que los funcionarios públicos se separen del cargo 90 días antes del proceso electoral. Ahora, ¿y qué pasa si una persona, un funcionario público, no se separó del cargo y ningún ciudadano o un miembro de su partido lo denuncia? ¿Qué pasa? Bueno, generalmente sería miembro de otro partido, que es el que podría haber perjudicado sus derechos, o bien un miembro del mismo partido que haya aspirado a ser candidato. Porque ahorita, ahorita se puede. Así es, claro, así es. Si no fue impugnado, si no se presentó una queja, una denuncia de este tipo de cosas, puede pasar y registrarse como candidato. Pero hay otro momento para impugnar la elegibilidad, y este momento es posterior a la elección. O sea, si gana el candidato X. Así es. Y lo impugnan y le comprueban, puede no ocupar el cargo para el que fue. ¿Y quién lo ocuparía? ¿Quién lo ocuparía? En principio hay cargos que tienen un suplente. En el caso de que un candidato en esas condiciones y que tenga un suplente haya ganado la elección, pero haya sido descalificado por esta razón que comentábamos, no haberse separado del cargo 90 días antes de la elección, entonces es el suplente el que asumiría el cargo. El suplente. El suplente. Ojo. Ojo. En los casos en los que no hay un suplente, como es el caso de presidente municipal, estaríamos en la situación de que tendría que repetirse la elección. Por una razón. Cuando es presidente municipal va en una planilla con los regidores y con el síndico procurador, y la omisión de uno no tiene por qué perjudicar a los restantes integrantes de la planilla. Ya se nos presentó un caso, no que hubiera asumido, sino que cuando se presentaron los registros, una regidora no cumplía con registros, no había aportado acta de nacimiento, alguna cosa, recuerdo esto debe haber sido en 1998, y se pretendía que toda la planilla que encabezaba nuestro amigo Aarón Irizar, tienes una buena relación con él, se pretendía que se anulara esa casilla. En ese tiempo estaba yo como secretario general del Tribunal Estatal Electoral, me tocó conocer el asunto ahí junto con los magistrados, y se acordó que no era posible afectar los derechos políticos del resto de los integrantes de las planillas, que no es lícito pues extender una irregularidad hacia otras personas. Entonces, en ese caso, habría que reponer el proceso exclusivamente para presidente municipal. La ley establece, tanto la Constitución como la ley de gobierno municipal, lo sabes tú que fuiste secretario del ayuntamiento, doctor, establece los mecanismos para las sustituciones provisionales, para esperar a que se genere un nuevo proceso electoral, una elección extraordinaria, ¿no? No habría un vacío de autoridad, sino que el propio ayuntamiento puede, para los primeros días, designar un sustituto, y el Congreso del Estado, en su caso, nombraría a otro presidente municipal que fungiría hasta la nueva elección, hasta la elección extraordinaria. Bien, pues muy buen ejemplo. Ahora, este proceso, bueno, contempla el registro, las vedas. Coméntanos, nos quedan 4 minutos, coméntanos algo de las vedas electorales y el monitoreo y los recursos, por favor. Bueno, la llamada veda electoral es un término coloquial que se utiliza para referirse a un periodo de silencio obligatorio de los partidos políticos y de los candidatos ya registrados. Este periodo se da entre el registro, entre la fecha del registro más que la fecha del registro, entre el término de las precampañas y la fecha de inicio de las campañas. En este caso coincide prácticamente con el inicio del registro, porque terminan las precampañas el día 10 de mayo y se inician los registros el día 11. Para este proceso, el periodo de silencio, la veda, como la conocemos coloquialmente, va a ser desde el 11 de mayo hasta el 28, porque al día siguiente se
inician las campañas y ya están en libertad los candidatos de comunicarse con la población por todos los medios que la ley les permite, ¿no? Esa veda electoral, este es un periodo de silencio, no es de vacío, porque el órgano electoral aprovecha esos tiempos para hacer sus actividades de promoción al voto, tanto en radio, televisión, como lo estamos haciendo ya mediante pláticas, conferencias en cámaras, en colegios de profesionistas. Hasta con los niños. Hasta con los niños, efectivamente. Estamos ahorita en universidades, con un programa de conferencias en las universidades, porque ahí es donde hay ya ciudadanos nuevos y ciudadanos que ya han ejercido el voto, ¿no? Pero ese es el nicho que nos interesa motivar para que haya una mayor participación y una participación más consciente de la ciudadanía en la elección. Ahora, nos quedan 2 minutos y te hago 2 preguntas. Topes de campaña y cómo ves tú la participación rumbo al 7 de julio. Falta mucho, pero de todas maneras, los topes y la participación. Bueno, a estas alturas, ya en cuanto a las definiciones del partido, ya es prueba superada, ya se supo de quienes renunciaron a ir por una aspiración que habían expresado originalmente, ya están definidos quienes serán registrados como candidatos por los partidos políticos. La fase de selección ya terminó en los partidos, ahorita estamos en ese periodo de silencio para los partidos y de oportunidad para que la autoridad electoral promueva el voto. En cuanto a los topes de campaña, pues es un ejercicio que realiza el Consejo Estatal Electoral. Para cada una de las elecciones hay una fórmula de determinación del tope. Yo iría más ahorita a cómo determinamos el financiamiento público, es decir, los recursos que el Estado destina a los partidos políticos. Ese elemento, más los presupuestos del Consejo y Tribunal Estatal Electoral, relacionados con la cantidad de votos que se emitan, nos va a dar el costo por voto. Y eso ya es un dato estadístico importante, porque se ha dicho y se sigue sosteniendo que el voto en México es más caro que en todo el mundo. Es una realidad nacida de la desconfianza entre los actores políticos, que es lo que nosotros estamos tratando de revertir, ¿no? Nos tienen que ayudar los partidos en eso. Para los 3 años, a partir de este y los 2 siguientes, se va a ejercer un presupuesto cercano a los 380 millones de pesos entre los 8 partidos políticos registrados para participar. Este año nada más se ejercerá el 50%, es decir, alrededor de 190 millones de pesos. Y yo te pediría, doctor, que el tema de los topes lo viéramos en otro programa, porque hay que hablar diferenciadamente de topes para diputados, topes para ayuntamientos, y explicar un poco a la ciudadanía cómo se llega a la determinación de esas cantidades. Bien, pues te comprometo aquí delante del auditorio que nos ve de Choices Escuinapa para que pues en los próximo mes estés aquí con nosotros y analicemos cómo van los diferentes partidos políticos y desglosemos los topes de campaña. Con mucho gusto, yo ojalá que te llame mucha gente, que hagan muchas preguntas y que podamos responderle al público la inquietud que tenga respecto al proceso electoral. Bien. Ahorita es el llamado a que acudan a las urnas el 7 de julio con la confianza de que esta autoridad electoral, mis compañeros consejeros y yo, vamos a hacer que su voto cuente. Gracias. Bien, pues les agradezco a ustedes. Hoy nos acompañó el licenciado Jacinto Pérez Gerardo, él es presidente del Consejo Estatal Electoral y habló pues del panorama en general de lo electoral. Ya lo comprometimos para que próximamente esté aquí con nosotros. Les agradezco a ustedes su atención y nos vemos en otra edición de mucho interés aquí en Acontecer. Yo soy Héctor Muñoz, que tengan buenas noches. Hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.